Voy a explicar una cosa que por lo general la gente desconoce y es porque cada 10 o 15 años se producen las mal llamadas crisis cíclicas del capitalismo. Em, la gente impulsada digamos engañada por algunos políticos demagogos se piensa que las crisis estas son del capitalismo porque la gente se vuelve loca, empieza a consumir, empieza a especular en bolsa y de repente, catacrack, de repente, como el mercado es tonto, se va a la quiebra cada 10 o 15 años. O sea, el mercado que somos todos decidimos quebrar cada 10 o 15 años porque nos gusta, nos mola el riesgo, no lo sé, nos mola la marcha. Realmente hay algo aquí que no cuadra. Es decir, estas crisis cíclicas que se producen cada 10 o 15 años son realmente debidas al capitalismo o debidas a la intervención del Estado en la economía, concretamente en el mercado de crédito. Pues bien, lo primero que tenemos que saber es cómo funciona una economía. Y para comprenderlo nos vamos a ir al caso límite más extremo, que es una economía que teníamos, la economía en la que nos desenvolvíamos los humanos antes de la revolución neolítica, es decir, una economía cazadora-recolectora. Es Robinson Crusoe después de un naufragio llegando a una isla desierta. ¿Qué hace Robinson Crusoe? Pues recolectar plátanos, ¿no? Recolectar y consumir, recolectar y consumir. Un día, como es un empresario, es decir, todas las personas somos empresarios, cualquier persona que tenga una idea y emprenda una acción para hacerlo es un empresario. Robinson Crusoe como empresario se le ocurre que con la fabricación de una vara podrá llegar más alto a las palmeras y de esta manera recolectar más plátanos y aumentar su producción. ¿Qué tiene que hacer para ello? Ahorrar. Sobre todo ahorrar. O sea, sacrificar el consumo inmediato para obtener una renta futura mayor que será esa mayor producción de plátanos. Entonces, Robinson Crusoe ha calculado que la fabricación de la vara le llevará construirla 5 días y para ello necesitará almacenar en un fondo, ahorrar en un fondo 20 plátanos. Entonces, el tío en vez de consumir todos los plátanos, pues consume uno y se guarda, por ejemplo, 4 cada día, así todos los días. Si imaginamos que consume 5 en un día, pues consumiría uno y se guardaría 4 y así hasta llegar a los 20 que habíamos establecido. Cuando ya tiene los 20, se pone a fabricar la vara, pasan 5 días y ha consumido todo el ahorro, pero ahora como tiene la vara llega más alto y su producción aumenta. Es decir, su economía es lo que se dice, se ha capitalizado, se ha mecanizado. Eso mismo capitalizar que mecanizar. Entonces, ¿qué pasa si un día Robinson Crusoe decide, porque se vuelve loco y a todas luces a todo el mundo nos parecería que está loco, decide hacer una central nuclear? Así, en la isla desierta. Y almacenando, pues en vez de 20, pues almacenando 30 plátanos. Ha hecho un mal cálculo económico, ¿no? Entonces se pone a ahorrar todos esos plátanos, se pone a escarbar los cimientos y cuando se da cuenta y pasa unos días, tiene las manos ensangrentadas y se ha consumido todo el ahorro. No ha podido construir una central nuclear con solo ahorrar 30 plátanos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si una economía debe ser sostenible gracias al ahorro. Porque de esta manera, si hay una acumulación de capital, los proyectos de inversión se dan a más largo plazo y se podrán realizar y será factible realizarlo. Entonces, ¿cuál es la estructura económica de esta economía sencilla, cazadora-recolectora? Pues una parte que está abajo, que es la recolección de plátanos con la vara, y otra más alejada del consumo, que es la fabricación de varas. La fabricación de varas son los bienes de capital, los bienes intermedios que se utilizan para fabricar otros bienes. Las máquinas. ¿Por qué se llaman bienes de capital? Porque vienen del capital. ¿Qué es el capital? El capital son los plátanos que ha ahorrado Robinson Crusoe. Es la parte de nuestras rentas que sacrificamos del consumo con el fin de esperar unas rentas futuras mayores. Es decir, estamos intercambiando bienes presentes a cambio de bienes futuros. Y el mercado donde se intercambian estos bienes es el mercado de crédito, que canaliza ese ahorro que la sociedad ha ejercido voluntariamente hacia la inversión. Entonces, hay un mercado que coordina la oferta de bienes presentes y la demanda de bienes presentes, a cambio de bienes futuros que van a producir esos bienes de capital cuando estén terminados, producirán rentas de capital. ¿Cuál es el precio de equilibrio que coordina este mercado? El tipo de interés. El tipo de interés es la tasa natural que iguala la oferta de bienes presentes, el ahorro, a la demanda de bienes presentes o la inversión para construir, para emprender estos proyectos empresariales más alejados del consumo y que son bienes intermedios, son maquinaria que va a enriquecer la sociedad. ¿Qué pasa entonces en una economía real? Porque esto es una economía que ahora no se da, que antes sí se daba, antes de que existiese una institución central de planificación del mercado de crédito, sí que se daba. Antes la gente, suponiendo que los bancos los bancos comerciales no podían generar crédito, que también pueden hacerlo por el multiplicador bancario y todo eso, para simplificarlo, antes la gente hacía eso, ahorraba
y una parte del ahorro la destinaba a la inversión. Entonces se coordinaban esa oferta de bienes presentes con la demanda de bienes presentes. Pero ¿qué pasa? Que a principios del siglo XX surgió una institución que se llama Banco Central, que planifica centralmente el mercado del crédito y fija la tasa de interés de manera arbitraria y de manera únicamente por criterios políticos por debajo de esa tasa natural. ¿Por qué hace esto? Pues por varias razones. Una de ellas, como he dicho, el Banco Central es un banco público, que sea independiente sigue siendo, es un banco público, o sea, que sea una empresa pública independiente es una quimera, quiero decir, siempre va a estar sujeta a los designios de los políticos y a los intereses de los políticos. Entonces a los políticos les interesa bajar el crédito, es decir, hacer creer a la gente que hay mucho más ahorro en la sociedad para de esta manera provocar un boom económico y bueno, cuando se descubra que todo ha sido ficticio y no había suficiente ahorro, como le pasó a Robinson Crusoe cuando quería construir una central nuclear con solo 30 plátanos, pues ya cuando se produzca ese estallido de la burbuja que se llama, pues ya a la gente, el que venga adelante, se le da igual. Y otra de las razones porque la dirección del Banco Central, los consejeros y los técnicos que hay ahí son de unas ideas económicas, sobre todo keynesianos y monetaristas, que piensan que controlar el crédito no tiene efecto sobre la economía. Cualquier planificación central de la economía que se haga fracasa porque no se puede hacer una planificación central de la economía. La planificación económica y el cálculo económico lo hace la gente en un libre mercado, que es un orden espontáneo que no se puede planificar económicamente. Lo que vas a crear son distorsiones en ese mercado. Entonces, como hemos dicho, existe una institución de banca central que fija el tipo de interés por debajo de su valor natural que hemos explicado antes. El valor natural, como hemos dicho, sería la oferta libre y de cada ciudadano que hace de bienes presentes y la demanda libre que hace los inversores de bienes futuros. Si hay mucho ahorro en la sociedad, el tipo de interés será bajo. Es decir, si hay mucha oferta de dinero, será bajo, almacenada. Si hay poca oferta de dinero almacenada o poca oferta de plátano, que es lo mismo al final, o sea, al dinero, al papel moneda le ponemos ya poner vale por un plátano, es lo mismo. Si hay poca oferta de dinero, el tipo de interés será alto. Entonces, ¿qué pasa? Que el Banco Central distorsiona toda esa estructura y baja el tipo de interés por debajo de su valor natural. Entonces, le está haciendo creer a la sociedad que hay más ahorro del que realmente hay. Cuando la sociedad no ha parado de consumir, sigue consumiendo la misma parte que había antes de que el Banco Central bajase el tipo de interés. Entonces, el bajo tipo de interés envía una señal a los inversores diciendo que la sociedad ha ahorrado y que se van a poner a emprender grandes proyectos de construcción o grandes proyectos digo que sea un huerto solar, una central de ciclo combinado, un microchips, ordenadores, todos los bienes de capital que se nos ocurra. Porque el tipo de interés está más bajo, la financiación es más barata. Entonces se piensan que sus proyectos son rentables. Es Robinson Crusoe haciendo la central nuclear. Lo que pasa es que a todas luces todos vemos que Robinson Crusoe se ha equivocado, ¿no? Que es lo natural. Por eso el mercado de manera libre no petaría cada 10 o 15 años. Esto solo se puede producir porque hay una institución central que planifica la economía de manera soviética que fija el valor del crédito, el valor del el ahorro que hay por la sociedad, lo hace más grande artificialmente. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, como hemos dicho, no para de consumir. Aquí hay trabajadores y equipo capital empleado en producir bienes de consumo porque la gente sigue consumiendo. No está ahorrando la gente, sigue consumiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que no se han liberado factores productivos de aquí para que pudiesen trabajar o disponerse aquí, en estas nuevas etapas emprendidas de la economía, que están más alejadas del consumo. Entonces, los empresarios de aquí, para intentar atraer a la gente que está trabajando aquí y que no para de trabajar porque sigue habiendo negocio en el consumo, van a ofrecer salarios más altos, van a pujar por salarios más altos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber una competencia feroz por los recursos, va a haber inflación. Todo parece que va de puta madre porque empieza a subir el PIB, empieza a subir los salarios, pero es todo ficticio, es inflación, es una competencia feroz que hay por los recursos porque hay una descoordinación intertemporal entre la parte más cercana al consumo y la parte más alejada al consumo. Entonces, van a subir más los salarios y se va a producir también inflación porque la gente sigue consumiendo. Entonces los precios van a subir más rápido que los salarios porque se está detrayendo recursos para producirlo aquí. Se van a producir bienes de consumo más lentamente para que la gente sigue consumiendo. Entonces van a aumentar los precios por encima de los salarios, van a decrecer los salarios reales. Como los empresarios de aquí ven que están ganando mucho dinero y hay mucho de beneficio, van a traer de nuevo a trabajadores y equipo capital de aquí. Entonces esa competencia feroz por los recursos lo que produce es un aumento de los salarios y de la renta y del precio del equipo capital. Entonces, ¿qué pasa? Que los empresarios de aquí ven como sus costes de producción suben brutalmente por encima de los ingresos, que hay algunos que todavía no han terminado de realizar la inversión, todavía la están haciendo y no tienen ningún ingreso. Suben brutalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un déficit que los empresarios van a cubrir con refinanciación. Van a pedir refinanciación a los bancos. Y todos los empresarios van a hacer lo mismo y el tipo de interés al final va a acabar subiendo
y va a volver al valor natural que tenía en una economía del mercado. Al final, el mercado destapa todas las mentiras y se vuelve a la tasa de interés natural, no a lo que había fijado artificialmente el Banco Central. Entonces, cuando sube el tipo de interés, la economía ya peta todo porque todos los proyectos que habían sido calculados para realizarlos con un tipo de interés, esos proyectos se van a dejar de terminar. Robinson Crusoe haciendo una central nuclear cuando no tenía suficiente ahorro es lo mismo. Y va a haber un montón de gente que se va a ir al paro. La estructura productiva va a volver que se había alargado, como hemos dicho, han aparecido nuevas fases más alejadas del consumo, todas esas fases van a desaparecer y se va a volver a la estructura de capital que había antes, que es más achatada, pero más empobrecida porque se han despilfarrado un montón de recursos en realizar proyectos de inversión que realmente no eran rentables. Es decir, los empresarios han sido engañados masivamente por el Banco Central y se ha producido una burbuja de crédito. Realmente esto es la burbuja. Cuando pincha la burbuja es cuando sube ya el tipo de interés porque no hay suficiente ahorro, porque el mercado se da cuenta de que no hay suficiente ahorro en la sociedad. Y entonces ahí es cuando quiebran todos esos proyectos. Entonces esto es simplemente. Luego empieza la etapa de recuperación, que es como he dicho, cuando em, todos los sectores que estaban invertidos en sectores no rentables de la economía vuelven a sectores más rentables, que era el consumo. Porque la gente, como hemos dicho al principio, no había parado de consumir, seguía consumiendo, no había ahorrado. Entonces, si de repente se quita el Banco Central, la gente lo que haría sería empezar a ahorrar y entonces de aquí, de esta parte, los beneficios, los precios de los bienes de consumo caerían porque hay menos gente consumiendo y entonces los beneficios de los empresarios de esta parte serían menores y entonces empezarían a despedir trabajadores y a deshacerse del equipo capital, que podría ser empleado para... Ya habría una liberación de recursos para ser empleado a las fases más alejadas del consumo. Esto es lo que pasaría si no hubiese una intervención del Banco Central. Pero como la hay, pues pasan estas cosas cada 10 o 15 años. Y entonces, pues es simplemente esto, es lo que se produce cuando hay una institución que planifica centralmente la economía, que lo que hace es expandir el crédito artificialmente por debajo de su valor real, del valor real que hay de ahorro y la demanda que hay de inversión. Pero sobre todo de la oferta de ahorro. Si bajas el tipo de interés, vas a hacer creer a los empresarios que hay mucho más ahorro del que realmente hay y van a emprender proyectos que no son rentables y que no pueden llevarse a cabo porque no hay suficientes plátanos ahorrados. Y se va a producir una competencia feroz por los recursos porque no se van a liberar factores productivos, mano de obra y equipo capital para invertirlos aquí. Entonces se va a producir una competencia feroz de los recursos por ambas partes y va a haber inflación. Los paletas en la obra cobrando 3.000 euros era porque la gente que estaba emprendiendo proyectos inmobiliarios estaba tratando de retener, de atraer a la gente que estaba empleada en el consumo hacia las partes más alejadas del consumo, hacia la industria de la construcción, por ejemplo. Y luego, pues claro, se va a producir una cantidad de bienes producidos. Ah, una cosa que se me olvidaba. Si un empresario logra terminar antes de que pete todo los bienes de capital, estos no van a ser demandados por las industrias que estén más cercanas al consumo, porque los empresarios de esas industrias no ven ningún incentivo a sustituir mano de obra por equipo capital, porque el equipo capital está caro y además están ganando dinero solo con mano de obra, solo empleándose mano de obra están ganando mucho dinero, entonces no serviría de nada, todo quiebra ahí. Se ha producido un montón de bienes que no requiere la sociedad. Y esto lo que Marx dijo es que era una crisis de superproducción capitalista, cuando no es una crisis de superproducción capitalista, es una crisis de superproducción, digamos, socialdemócrata o socialista, porque hay una institución central que planifica la economía. Eso es totalmente socialista lo que defendía él, lo que defendía Marx. Entonces es muy contradictorio. Se produce una sobrecapacidad no por el capitalismo, sino porque hay una institución que distorsiona los precios, que distorsiona en este caso e imposibilita el cálculo económico, o se realiza un cálculo económico erróneo por parte de los agentes del mercado. Robinson Crusoe haciendo la central nuclear. Lo que pasa es que Robinson Crusoe, todo el mundo vemos que ha sido una persona muy aventurada, muy loca y muy arriesgada al tomar esos riesgos. Por lo general la gente no hace esas cosas. Lo haría solo si hay una institución que le engaña, que distorsiona los precios. Entonces, pues simplemente es esto. Yo espero que con esto se haya entendido lo que es realmente por qué se producen las crisis cíclicas estas, las recesiones cada 10 o 15 años. Y os invito a que sigáis investigando de ello